Está. Buenos días, bienvenidos. Soy un convencido que todos los días se aprende algo y además que todos aprendemos de todos. Fue mi compañero licenciado José Jaime Mata a una audiencia de control. Y le dije, ¿cómo te fue? No se calificó de legal. ¿Por qué? No estaba la querella, era el robo de unos lentes Sambors. Ah, mira, no había yo pensado analizar ese punto tan sencillo. Soy muy dado en ocasiones y a la vez criticado compartirles algunas experiencias. Y lo hago con el único afán de transmitirles el conocimiento, no por otra cosa. Para que me disculpen si caigo en ese tipo de rutina. Y es que ayer, por ejemplo, mandé a unos compañeros a una audiencia federal en el Reclusorio Norte, donde nosotros íbamos a apoyar al Ministerio Público en lo que fuera a decir y poner de nuestra parte, ¿no? ¿Qué tipo de audiencia es? Es a la que fui, donde voy a apoyar lo que dijo el MP como investigado. ¿Qué tipo de audiencia es esa a la que fuimos? Es una audiencia del recurso inominado del artículo 258, un medio de impugnación que interpone el denunciante víctima contra el no ejercicio de la acción penal. Nosotros somos investigados, nos convino el no ejercicio de la acción penal y entonces acudimos a defender lo que dijera el MP, ¿no? ¿El control judicial, no? No. Eh, Tal vez de facto es un control judicial, pero se llama recurso inominado, que así lo bautizó la Corte, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exclusivamente para víctimas o ofendidos. Y respecto a no ejercicio de la acción penal, archivo temporal, abstención de investigar y criterio de oportunidad. Así le bautizó el judicial el recurso y no. O sea, sí, es cuando tú no estás de acuerdo con lo que, por ejemplo, usted dice que se fueron ¿por qué? Por el no ejercicio. No. El MP determinó el no ejercicio de la acción penal. Entonces yo no estoy de acuerdo. Como víctima. Está determinando el no ejercicio, sí, y promuevo mi recurso nominal. Exacto. Y entonces ya ahí ya se convierte usted con el MP. Sí. Ya está con el MP para defender ese punto. O sí. Una vez fui a una audiencia donde yo era el asesor. Ajá. Promoví ese medio de impugnación. Y dije, ¿cómo me voy a sentar con el MP como asesor jurídico si este es el que contra el que voy? No me está ayudando. ¿No? Entonces dijo, el juez, no, pásale para acá. No, pero yo no soy imputado. Pero bueno, entonces, la mera verdad estaba en un mal plan en ese momento yo por la molestia. Lo que les quiero compartir respecto a ese punto es que el MP dijo, no es parte, el denunciante no es víctima. El denunciante no es víctima. Y de ahí mi compañero robusteció que no era víctima, porque el denunciante dijo que tácitamente, etcétera, ¿no? Y el MP dijo, no, es que yo no le he dado ese carácter. Pero lo que yo les critiqué a mis compañeros y a mí fue que no íbamos preparados con ese punto específico que yo les debía haber dicho. Fíjate si es víctima. A mí se me pasó. Y ellos no iban para hacerlo valer, lo hizo valer. Uno de Pemex, eran servidores públicos de Pemex. Hoy precisamente le pregunté a mis compañeros cuál era el hecho circunstanciado, porque durante una semana les dejé esa tarea. Fueron con el MP por las copias de la carpeta de investigación y no supe el hecho circunstanciado, ni siquiera el delito. Debería yo saberlo como titular de la firma, ¿no? Pero salí de comisión y luego atendí otras cosas. No tarda en decirme mi compañero el hecho circunstancial y el delito, te lo comparto. Ahora, si yo hubiera sido asesor jurídico, yo le hubiera dicho, no, es que no necesito que tenga una declaratoria, que soy víctima, por favor. Yo hubiera argumentado eso. Artículo 11 y 12 de la Ley General de Víctimas. Porque ya lo dijo un juez federal en retiro en una cápsula. El MP es muy dado porque lo he padecido. No, es que no es imputado y no es ofendido cuando pido la devolución de un bien. Es con lo primero que salen cuando el juez del Fuero Común de la Ciudad de México les pregunta, o del Estado de México antes de fijar audiencia, a ver, dime si eres parte. Y yo les digo, no soy parte, soy un tercero. Pero aún así sí procede, ¿no? Porque al final de cuentas es acciones o omisiones de la gente. Sí, pero me ha tocado de que el MP ya te contestó. Ya no hay ninguna omisión. Yo sí lo he promovido denominado justamente, pero más para la devolución de los vehículos. Sí. Que se quede garantía, no sé si me han llegado a decir que, aunque no sea del imputado, pues En depositaría. Sí. Objeción, dijiste garantía. Sí. Su señoría, me está engañando.
Entonces, Bueno, está bien, sí te entendí, por ahí sí. pero es depositaría, ¿verdad? Te iba a comentar que les platiqué aquella escena de mi infancia donde fui por un refresco. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Te acuerdas? ¿En qué consistió? Que yo llegaba y pegaba los cascos ¿te acuerdas en nuestros tiempos? Aunque yo soy más viejo, arriba de una hielera, cascos de vidrio, y yo llegaba a la tienda y los movía denotando que yo llevaba mi casco. Hasta que un día el señor me dijo, bueno, hijo, tú no trajiste casco, viene acá. La sagacidad de la mente se iba a caer. Ah, perdón, y todavía lo sobrado, ¿no? Yo voy a pagar importe, 12 años de edad. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, dice el juez, y voy aprendiendo, yo que ya estoy grande. Si hay omisiones, señoría. Abstenerse de respetar los derechos humanos, de audiencia, de procuración de justicia, derecho humano a la posesión, a la propiedad, a un local comercial, a una unidad automotriz. Aún estoy refiriendo a la omisión de no pronunciarse. Entonces ya se queda el juez, ay, güey. O sea, de repente lo que escucha el juez dice, pues puede ser, puede ser. En los más recientes asuntos federales de devolución, allá en Hermosillo, Sonora, dijo el juez, porque mi compañero, antes de acudir conmigo, solicitó el 258. Yo le dije, no es 258, porque te va a salir como juez federal de Toluca, no eres ofendido, no estoy legitimado para atender esta audiencia. Entonces, empezando la audiencia, le dije al juez, no es el 258, señor. El control judicial es la de derecho 134, fracción 4, o cualquier otra del 134. Y ese juez dijo, bueno, con base en los principios y características de publicidad, inmediación, concentración, me queda claro que no es 258 y voy a escuchar su petición para la devolución del bien. 4 carros, y ordenó la devolución de una Cadillac Escalade. Y luego de otro no ordenó la devolución porque la factura no tenía gota de agua de la concesionaria. Y de la otra, que porque el endoso estaba en una segunda hoja, pero si ya llevas 16 endosos, pues tienes que pasar a una segunda hoja, ¿no? Pero ya se venció el mes que le dio el juez federal al MP de la FENDO para la devolución de esos 3 carros y ahorita estamos en eso, ¿no? Y luego acabo de solicitar la devolución de un predio en donde hubo un cateo por lo de Huachicol, y voy a tener que ir a hablar con la jueza de federal de Mesa, porque al principio y al final dijo, aquí no veo que sea tema de omisión del Ministerio Público. Dije, sí, pues ya, no voy a entrar al debate. A ver, Ministerio Público, defensor, bueno, yo como asesor jurídico, ¿no? Porque cuando pido la devolución de un inmueble me ostento como asesor jurídico y consultor, porque en realidad no es víctima. Es que dice el MP, es que no es víctima. No, no, señor, es víctima de un aseguramiento ilegal, de un cateo ilegal. Y entonces ya le trato de buscar, ¿no? Le trato de buscar la respuesta, pero tu mente tiene que estar al día ahí oportunamente. Ya, con esta, no le quiero llamar ocurrencia, pero con esta situación, pues ya me sirve para un próximo asunto, para eh, hacerlo valer, ¿no? O sea, que no haya omisión, abstención de respetar los derechos humanos. Que no eres víctima, soy víctima de un aseguramiento ilegal. Y luego le pones tantito ímpetu para el tema de la persuasión. No mucho, no le echo mucha crema a mis tacos, pero en mi afán de convencer, se me sale. Solicité la devolución de una hospital canino, bueno, no, una funeraria de perros aquí en Cuautitlán. Fíjate qué buen negocio, no sabía, porque en los 70s se te moría tu perro y lo echabas al baldío de lado. No, no, ahora lo entierras, cabrón, o lo incineras. Y ahora hay perrijos y vas con tu andadera, con tu perrito. Ya los tiempos cambiaron. Ya vender se ve mal, hay que donar. Y si les corta las orejas, cuidado. Le compramos un Doberman y le cortaba las orejas. O creo que él traía las orejas así, un boxer y le cortaba las orejas. ¿Para qué? Para que se viera más agresivo. Porque así, pues ya se ve como tribilín, ¿no? Pero ya no se las puedes cortar. Total que en este asunto, pues, se los platicaba, tal vez se asegura una camionetita con sangre y dice maltrato animal. En la audiencia de control judicial, control de detención, defensor, están muertos, son cadáveres, no puede haber maltrato animal. Si están muertos, no hay maltrato, en primer lugar. En segundo lugar, ellos vienen a ser incinerados. No van a otro lado, ni fueron maltratados. A propósito, el propio dictamen pericial oficial dice, son cadáveres que murieron por tales cosas, etcétera, nos da la razón. Le decretan la libertad de inmediato.
a los detenidos, después los vuelven a detener, plago de jamón, amparo, teléfono rojo, Twitter, etcétera, y ya los pusieron en libertad, ya no los volvieron a judicializar. Y habían hecho un cateo, se los platicaba tal vez, y dice la MP en el momento de que yo pedí la devolución de la clínica, es que olía un olor, nada, serio. Llegan y ponen una patrulla antes de pedir el cateo, interrumpen las operaciones del lugar, se empiezan a quedar ahí los cadáveres y por eso empieza a oler feo, pero es por lo que hizo el MP. Imagínense que van a su casa, le ponen una patrulla y usted no puede entrar porque se la van a catear pasado mañana y después. Les sugiero que no nada más se los he repetido muchas veces el argumento, sino escuchar lo que diga el MP para defenderse. Escuchar. No, es que aquí en el predio dice Avenida López Portillo 54 y en el de la Compañía de Luz dice kilómetro 520. ¿Y qué es el mismo lugar? Nada más que con una diferente denominación en la dirección, de acuerdo a lo que al uso y costumbre de la Comisión Federal de Electricidad o a lo del predio. Y le voy a poner un ejemplo. Allá en la colonia Náhuac, Buenos Aires, Santa Julia, ahora es la nueva Polanco. Lo compró Slim y hubo muchos edificios nuevos donde está el Museo Sumaya. Esas eran casas viejas y feas. Ahora, ¿cómo se llama? Nueva Polanco. Acá era un ejido en Tutitlán, de esto hace 50 años. Ahora, ¿cómo es? Es este, pero es el mismo lugar. No se deje sorprender por lo que dice el MP. No sé si usted conozca allá en la Alameda Central de la Ciudad de México, está Avenida Juárez y Avenida Hidalgo. Y esta Avenida Hidalgo cambia de nombre Puente de Alvarado, San Cosme, Calzada México Tacuba. Pero es la misma vialidad. No quiere decir que sea otra. Y entonces, pues ya escuché con atención y dije, no, pues sí es cierto, pinche MP. Los jueces saben que el MP se está pasando de lanza. Nada más que no todos los jueces tienen ese aplomo, esos pantalones de carácter para resolver. Entonces, pónganse abusados, encontrarán jueces que no les quieran dar audiencia para una devolución. Porque desafortunadamente el código no dice audiencia para devolución de bienes. Pero tenemos un artículo 134 que dice, deberes comunes de los jueces. En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados los siguientes. Fracción 4, atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. ¿Cuál es el procedimiento penal? Desde la etapa inicial, ¿no? Ese es, ¿cómo? Desde la etapa inicial empieza el procedimiento penal. Como tal, ante el juzgado, ¿Pero cuál es la etapa inicial? Desde que desde la denuncia. ¿Por qué? Porque no hay etapa inicial como tal, así bautizada. Hay la de investigación, intermedia y juicio. Entonces, de la denuncia y querella sería la de investigación. Ah, pero sí dice investigación inicial. No dice etapa, pero sí inciso A, investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente. Etapas del procedimiento penal. Fracción 1. La de investigación, que comprende las siguientes fases. A, investigación inicial. B, investigación complementaria. 2, la intermedia. 3, la de juicio oral. Afortunadamente en ese 134, dice atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Qué bueno que no dice que intervienen dentro del proceso penal, porque el proceso penal inicia con la audiencia inicial, la formulación de imputación o control de detención. Entonces, si aquí dijera atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del proceso penal, no podría yo invocar el 134, fracción 4 en un asunto que no sea judicializado. Entonces, con este artículo puede pedir una audiencia para una devolución de bien. Sí, exacto. Y si eres más técnico, podrás decir levantar el aseguramiento y la devolución del bien. Ah, ok. Gracias. Aquí les voy a compartir ahorita mis pautas para este tipo de asuntos. Ya se los mandé. No me lo van a creer, pero hice
ese documento Hace maravillas. me dilaté como 5 años en esas pautas. Mi mamá me enseñó a barrer la banqueta, a coser un botón y a cocinar huevos y hot cakes. Pero ya cuando has cocinado huevos estrellados, pues ya le evitas el aceite, ¿no? Para que se cocine de arriba y vas aprendiendo. Sí me ha pasado con estos temas. El de la nulidad, por ejemplo, que me encanta, fui habrán temas que ya escucharon ustedes, ¿no? Pero fui a Cancún, asunto federal, para la devolución de un rancho en Chetumal. Uy, el juez me escuchó por 35 minutos. Todas las deficiencias del cateo, no hubo testigos, llegó más gente que las que estaba autorizada, entraron en una columna de vigilancia y encontraron escopetas. Sin embargo, iban a checar el daño que le estaban ocasionando a un caballo, porque la denuncia anónima fue, le pega al caballo. No me imagino cómo le puedes pegar a tu caballo. Le pegas a tu perro, vete para allá. Pero a tu caballo no le pegas. Era el pretexto para entrar al rancho. Y pedí la nulidad del cateo. El juez me escuchó con atención y dijo, no te puedo resolver a favor porque la nulidad es a partir de que inicia el proceso. El proceso inicia con la audiencia inicial. Aquí no se judicializó. Sí. Entonces le dije, usted me está obligando a otro mecanismo legal, ¿verdad? Era parte directo. Ya, acabó la audiencia y se me acercó el MP, pues ¿por qué no me lo has ido a pedir? Ay, papá. Lo invité a un corte de carne ahí en Cancún, en una curva. Así como el bife del Padrino en esos lugares, ¿no? El argentino, 10, etcétera, ese tipo de lugares. No llevaba viáticos, tal vez les comenté. Claro que eso no importa en la clase. Pero yo me tuve que chingar unos taquitos de arrachera. Y él su corte. Y su vino tinto y apenas. Y luego ya me lo devolvió. Es lo que dice mi hija, que a veces hasta que hay que aprender eso también. Fui MP Federal 18 años. No sé si alguna vez oyeron o escucharon del licenciado José Luis Santiago Vasconcelos. Perdió la vida en un avionazo con Muriño en el 2008. Era tipo su procurador del PGR, pero era mi jefe en la FEATS. Y llegó un nuevo compañero de director. Venía de la aduana y me dijo, Vasconcelos me mandó a llamar y me dijo, enséñale todo. ¿Cómo? Todo. Pero, pues, ¿qué es todo? Pues todo. Y nunca me dijo. Yo no tenía tratos con Vasconcelos de otra cosa, ¿eh? Pero me desconcertó que dijera que le enseñara todo, como insinuando alguna situación. Enséñale todo. Cuando era MP federal, por ejemplo, en Querétaro, y alguien quería atender un asunto conmigo, y venía en parejita, le decía, usted, espérese abajo. Ok, ¿con quién me voy a entender? ¿Con usted? Ese. Cualquier situación ya era el dicho de él contra el mío, pero no con un testigo. ¿Con quién voy a entender? Contigo, tú quédate, que usted vaya. Nunca tuve un problema, gracias a Dios. Luego llegó uno con un Nextel aquí, y dije, oye, ¿me estás grabando? No, es mi teléfono. Muy bien. Entonces, retomando el temario, yo les he dicho que la carpeta de investigación comienza con una figura que aprendimos en la universidad, denuncia y querella. ¿Cuándo es querella? Cuando el delito es perseguible a petición de parte, como el uso de confianza, algunos fraudes, ¿no? Óigame eso, ¿y del código cómo sé yo que se siguen por querella? Por exclusión. Todos los delitos se persiguen de oficio, salvo los que ahí en el tipo penal dice, este delito es perseguible por querella. Por ejemplo, la violación entre cónyuges en la Ciudad de México es por querella. Su esposa los puede acusar de violación, les pide 100,000 pesos y le otorgan el perdón y ya. O sea, es increíble, ¿no? Pero ¿por qué es trascendental o importante o poner la atención en ese punto? Por el tema de la prescripción. Si es un delito por querella, te prescriben 1 año. O sea, no te vas a esperar 2 para denunciarlo por fraude, porque ya te prescribió. Entonces, así se inicia una carpeta de investigación, denuncia o querella o algún informe policial homologado con un detenido, ¿no? O una vista que te dé alguna autoridad.
Por ejemplo, lo que hacen los jueces, Brenda, a ver, ve si abajo de mi asiento del piloto tengo unas plumas como estas del compañero, por favor. ¿Me levanta tu mano? Este diseño de pluma lo conocí hace 50 años y se ha mantenido. Sí. Lo llevaba a la secundaria y todos se le quedaban viendo a mi pluma que me había comprado en San Francisco. Y ahora vi unas en Clan y las compré hace como 3 semanas y no las he bajado. Perdón, ¿eh? Es que tengo yo aquí mi rojo, azul y negro, me gusta. Y le tengo que poner esto porque si no mancho la... Entonces, muchas veces el juez, tú denuncias abuso de autoridad, lesiones, tortura, le da vista a la Fiscalía Anticorrupción, a los servidores públicos, entonces inicia una carpeta de investigación. Antes, en el sistema anterior, lo que había era averiguaciones previas, pero era una etapa del proceso. Aquí la carpeta es un expediente. No sé si te acuerdas alguna vez que íbamos y me permite la averiguación previa, por favor. Y no hablábamos con propiedad porque la averiguación no es un expediente, es una etapa, no es tangible. Pero todo el mundo entendía, no, la averiguación se la llevó mi jefe. Lo correcto era el expediente de la averiguación previa se lo llevó mi jefe. Pero bueno, ahora es carpeta de investigación. Y siempre me refería a mi cliente como defendido o defenso, y aquí viene a aprender que es mi patrocinado. Y cuando ya terminé mi argumento, me dice el juez, ¿es cuánto? Pero no puedes poner esa tarjeta en una audiencia, ¿no? Y nada más por pura lógica, sí. Le dije al doctor Ismael Alcántara en una audiencia intermedia que se difirió para otra fecha, que además de la nulidad y sobreseimiento iba a pedir que se levantara la prisión preventiva oficiosa. Inmediatamente me dijo, me lo vas a solicitar en términos del 4 diagonal 26, bla, 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 bla. Ujú. Sí, 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 sí. Voy a ver que vaya por esa audiencia para verificar el número que dio de jurisprudencia. El juez federal Osorio de Querétaro hace 2 años fui a que levantara la prisión preventiva oficiosa en un asunto de armas. Defensor, su señoría, más de la mitad de mi argumento es lo que usted publica en sus redes. Y ya lo sabe, y no vengo a quitarle el tiempo. Aquí están mis pautas y más de la mitad es de lo que usted resuelve. Y el juez. Así que nada más le voy a agregar esto. Ok, gracias. Y ya se avienta todo su discurso eh, enorme, atinado, impresionante y levanta la prisión preventiva oficiosa. Luego interpone una apelación el MP y el Tribunal Colegiado de Apelación, revoca. Me voy al amparo indirecto. Amparo indirecto. Pero no puede ser un mismo. El amparo indirecto contra un tribunal de apelación lo tiene que resolver un tribunal del mismo nivel, no un juez de distrito que tradicionalmente conoce de amparo indirecto. Entonces tuve que promover en San Luis Potosí y que me niegan el amparo. Y presenté una revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito y me dio la razón. Si la encuentro, hay que poner atención. Atendí hace 1 año y medio una audiencia de revisión de medida solicitada por la Fiscalía, en donde la víctima era una reportera de la mañanera. Entonces, íbamos en contra de todo el poder del Estado. Una audiencia anterior me dijo el MP, oye, tengo una nueva evaluación de riesgo alto, pero ya se había trazado una audiencia de ampliación del plazo de cierre de investigación, una prórroga del plazo. Y dije, chino, ahorita van a pedir la audiencia. Yo puedo haber dicho, esa audiencia de prórroga no es para pedir revisión de medida. Además, aquí dice, la revisión de medida será fijada a la audiencia en 48 horas. Así que aquí no podemos tocar ese tema, pero yo no quería correr el riesgo que se fuera a tocar ese tema en la audiencia y le dije a mi cliente, ya retírese. Y yo me retiré. Y luego metí un escrito. Esperé 2 horas y no iniciaba la audiencia. Y eso hace quedar mal al juez y al administrador porque pues van atrasadas, ¿no? No vuelva a retirarse, etcétera, y se señala tal fecha. Y entonces en ese momento el MP pide revisión y le digo a mi cliente, vaya a un hospital porque se sintió mal y me dieron oportunidad de que mi clienta compareciera por videoconferencia.
Pero lo que te quería comentar ahí es que me apoyó mi sobrino Ángel Saucedo en el interrogatorio, contrainterrogatorio al evaluador de riesgo. No, es que yo puse de alto riesgo porque tiene una casa en el Toreo. Está más lejos Chalco, mano. Y Toluca. Y Zumpango. El Toreo. Eso no es lógico. Pero mi sobrino pues, le puso una arrastrada, y les voy a compartir la audiencia. Pero hace una pregunta a mi sobrino y le dice al MP, objeción. Y dice la jueza, fundamente su objeción. No da lugar a la objeción, continúe. Y el testigo me la puede repetir y mi sobrino repite la pregunta y el asesor jurídico, objeción. Fundamente la objeción y ya no me acuerdo si dio lugar o no, pero ahí no nos dimos cuenta en vivo y en directo y ya se había calificado la objeción del MP. Y eso me di cuenta al ver la audiencia en video. Y nosotros nos atontamos, porque le debimos de haber dicho, no, señor, ya había objetado el MP, el asesor no objetó. Ya nada más está repitiendo la pregunta. Es lo que debimos de haber dicho. Es tensa la audiencia, sin embargo tenemos que poner mucha atención y como el Chapulín Colorado, tus antenitas de vinil. Y todo salió aquí por esta situación, que me llamó la atención que no buscara abajo del asiento. Es lo que le pedí, aunque no es relevante, pero en un juicio sí es relevante. Para los interrogatorios sí hay que estar. Sí. Por eso vas a preguntar otra vez, ¿no? Con el interrogatorio. Sí. Frank Osorio, no sé si lo conocen, para mí el número 1 en el contrainterrogatorio. Y él va. Tiene una técnica de que pone la respuesta del testigo que le están haciendo un interrogatorio directo y luego le pone un tipo asterisco, pero una rayita. Tomé Un curso. Sí. Tiene esa técnica que puede practicar. Sí. Tengo una secreta mano, tengo Sí, una. por favor. Si la puedes subir un poco, sería perfecto, gracias. Y luego mi sobrino Ángel, que también es muy bueno en contra, sin agraviar, empieza a ser así. Y lo curioso es que cuando le toca el contra, porque primero está escuchando el interrogatorio, ¿no? Y luego cuando hace el contra, ve esto. No he platicado con él ese punto. Quizá una vez se me dijo que nada más me pone. Eso sí, hay que poner muy. Maestro, decía de la técnica de nuestro plan. Sí. Tiene un asterisco, pero ya no lo quiero más. ¿Para qué es? Nada más que para que en esa pregunta hacer una contra. ¿En qué momento va a ser? Sí, él está escuchando las preguntas, no está anotando las preguntas porque no da tiempo, pero está escribiendo las respuestas en su iPad, porque aparte sabe leer mecanografía, ¿no? De volada. Y luego le pone un tipo asterisco, que es una rayita, en una de las respuestas. Y cuando le toca hacer el contrainterrogatorio, se remite a donde tiene la rayita y él ya se acuerda qué es lo que le va a preguntar. Por ejemplo, yo tengo una técnica un poco más rudimentaria, donde voy anotando las respuestas y cuando encuentro una inconsistencia, una contradicción, le pongo una flechita, así, inmediatamente escribo la pregunta que le voy a hacer y continúo escribiendo las respuestas. Y luego otra vez, aquí le voy a contar esto. Pero no le llego a Frank, evidentemente. Una vez le dije, dame tu técnica para tener esa sagacidad. Gracias. Muchas gracias. Y de Angelito, mi sobrino, pues es parte de la sagacidad de familia, pero la ha desarrollado más. Porque le puse el ejemplo a mi hermano, su papá, ¿verdad? Que a los 6 años le dijo a mi papá, a ver, ponte a leer eso. Y mi hermano a los 6 ni había aprendido a leer y leía con fluidez y yo me asomé, yo tenía 14 años. Pero nunca le dije, papá, ¿sabes qué? No está leyendo mi hermano. Nunca le dije. No lo balconeé. Pero mi hermano a los 6 años aventándose una pinche historia. Sale la princesa del castillo y detrás de él el verdugo, pero con fluidez aparte. Y mi sobrino es hijo de mi hermano, evidentemente, y desarrolló esa sagacidad más sus estudios que tiene. De abogado, evidentemente, y de perito en criminalística, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, dice al perito, ¿usted sabe que hubo una norma oficial mexicana? No.
Y que recientemente se modificó, no. Ah, entonces por eso no hizo este estudio, no. Entonces quiere decir que su estudio no está completo, ¿cierto? ¿Eh? No más pruebas. Pero yo hice un esquema de todo lo que implica un proceso penal, desde la etapa de investigación, la audiencia inicial, la audiencia intermedia, el juicio, las apelaciones, amparo indirecto, conocimiento, nulidades, procedimiento abreviado, suspensión condicional del proceso, ejecución, etcétera, ¿no? Y en una de esas puedes brillar tú. La otra vez me dijo un compañero, ya se va aquí libre del MP. Y yo con todos los años que tengo, con mucha dificultad puedo lograr la libertad en el MP. Y así, Dios nos da dones a cada uno de nosotros. Tal vez no sean brillantes o mucho en un contra, pero sí en otros temas, ¿no? A mí me contrató 6 años un empresario de Monterrey, Nuevo León, para brindarle asesoría y consultas e ir a sus audiencias. Y él ya tenía 2 abogados allá y le dije, ¿por qué requiere de mis servicios? Por cómo reacciona, cómo baja el bandón. Sentí bonito, no porque satisfaga mi ego, ¿no? Pero tienes que estar al pendiente. Por ejemplo, fui a una de sus audiencias en una salita chiquita, te permiten el celular. Me dio el nombre de la juez, yo puse Google, le aparece la foto de la juez y la víctima que tenía aquí a 1,5 metros dijo, señoría, está mirando su foto en el teléfono. De que la estoy visitando en redes, pero lo que él hace es intervención de comunicación privada. Lo voy a denunciar. Pues hazte para allá, cabrón. Claro que yo debía estar puesto más atención a la audiencia que a mi teléfono, pero en Nuevo León, fuero común, te permiten pasar tu teléfono y tenerlo prendido. Sí, sí, no, usted dijo. Ándale, muchas gracias. Sí, ¿no? Sí. Ese también compártelo, Sí. por favor. Bueno, entonces regresando al inicio de la carpeta de investigación, pues ya sabemos que comienza con la denuncia o querella o un informe policial homologado o con una vista que le dé el juez, ¿no? También le recomendé hace 15 días o 3 semanas que leyeran el Código Nacional de Procedimientos Penales. Les apuesto que no lo han leído todo y se los dejé de tarea. Sí, en el de la piratería que les comenté, porque ahí no hicimos nada. Ya sabemos que no tenía audiencia, pero dije, no, ya tengo ganada, según yo. Fue auto de no vinculación, ¿no? Porque pues, no habían investigado nada. Pues, señoría, 4 años. 4 años para no llegar a nada. El MP, con todo respeto, incumplió con su obligación constitucional prevista en el artículo 21 y 102, apartado A. No investigó nada. Un montón de diligencias encaminadas al hecho que le decían como delito, pero nada a la probable intervención. Nada, nada. Más lo que le estoy diciendo, la nulidad que le estoy pidiendo. Además, su señoría, llega la mercancía y de modo propio la abren. ¿Por qué? La abren. ¿Por qué? Y la mera verdad, tal vez haya una ley aduanera que les permita abrir la caja, pero la desconozco, pero así lo expuse yo. Y una vez que la abren, la aseguran. Y entonces aseguran antes de que presenten la querella. Y si hubiera detenido la querella, se tiene que presentar en 12 horas, pero la persona presentó la querella días después, pero ya estaba asegurada. Ahí hay un vicio que me parece. No se puede actuar de esta manera. Y además no hay una causa probable para decir que porque la van a abrir. Y además no son peritos los que están ahí para decir, esto es piratería. Necesitaron como 3 dictámenes, el dictamen oficial, el de una asociación de derechos de autor, que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, para que dictaminara que eso es piratería. ¿No? Entonces, en cambio, el de la que lo abre, ya resulta que es perito, pero otra cosa, el acta, señoría, el acta para abrir esa caja está en computadora y a mano. Primer punto. Es decir, que ven una caja e improvisan una acta de inspección y de verificación. ¿Pero qué creen? Designan, se los dije la vez pasada, no me acuerdo, designan
a Manuel Padilla como testigo de asistencia, Manuel Padilla González, y a Guillermo Luna Martínez. Pero abajo firma, por ausencia, Enrique Sánchez. Ya no firmó al que es designado como testigo de asistencia. Y luego de este lado, ya no pone el nombre completo del segundo testigo, ¿no? En vez de Guillermo Méndez Sánchez ponen Guillermo Méndez. Y Guillermo Méndez Sánchez se ha de haber ido con el otro a comer, porque tampoco firma. Aquí firma uno que se llama con este nombre, que no es el mismo del que fue designado. Es decir, el acta, para mí es un acto ilícito, violatorio de derechos humanos de legalidad, debido proceso, seguridad y certeza jurídica. Y en consecuencia, todo lo demás también es nulo como un acto reflejo con base de la teoría del fruto envenenado. Y se quedó así la MP. Teoría del fruto del árbol envenenado. O sea que ahí en ese asunto se puede decir que usted no produjo prueba. No, nada. Pero ahí sí ya la puse a pensar a la juez. El acta está viciado desde el principio. A partir de ahí todo lo demás es nulo. Tampoco le entró ese tema. Esto que te dije ahorita encuentra su fundamento en la fracción 9, en el artículo 20, fracción 9, apartado artículo 20 de la Constitución. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Y es artículo 20, apartado A, fracción 9. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. Artículo 20, fracción A. 20, apartado A, fracción 9. Pues, Entonces ahí fue una defensa pasiva, pero por todo lo que yo vi. ¿Sí me explico? Pues entonces eso es forma la situación. Sí, exacto. Nada más que si tienes un robo casa habitación, un robo, violación, pero tu cliente estaba en otro lugar, pues, y así es la realidad, mejor acreditar que estaba en otro lugar. Y ya se convierte en una defensa activa, porque vas a tener que poner testigos, dictámenes, cámaras de video si las hay, una geolocalización que tenga tu perito, con sus datos conservados periféricos, sábanas de llamadas, etcétera. Y los de psicología, ¿no? Y los de, Sí, exacto. Y luego atacar sí. los oficiales con metadictámenes, ¿verdad? Metadictámenes, porque luego están hechos mal. Sí, está mal hecho, ya el dictamen es el que te va a como en psicología criminal. ¿Ok? Aquí el código habla de acumulación y separación de procesos. No sé si alguna vez les ha tocado que hay carpetas de investigación relacionadas e incluso en ocasiones agarran a 15 detenidos respecto al robo Electra y hacen 3 carpetas de investigación con los mismos hechos. Para no llegar con 15 imputados a la cápsula que ni van a caber, y entonces hacen 3 carpetas. O por si no pegan uno, ¿no? Sí, también. Pero luego las quieren acumular, pero ¿qué creen? No existe la acumulación de carpetas de investigación. Existe acumulación de procesos. De procesos. Entonces, ya cuando está en proceso los 2 asuntos, ya se podrán acumular, pero a nivel de la carpeta de investigación, no. Y también existe acumulación de acusaciones. Nada más esas 2 acumulaciones existen. Fuera de esa, no existe acumulación de carpetas. Dice, oralidad de las actuaciones procesales, artículo 44. Que por cierto, es una característica
ese sistema, ¿no? Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad y exactitud y autenticidad a las mismas sin perjuicio de conservar el registro de lo acontecido. El órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación. Defensor, está leyendo, sí, soy ella, pero ¿qué cree? No estoy demostrando falta de desconocimiento del asunto, ni argumentación, nada más me estoy apoyando. Lo que pasa es que no soy computadora, usted también se apoya cuando dicta una autovinculación. Pero como él va a resolver, no se trata de pelearte. Sí, no. Bueno, sí, Solo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones de la parte interesada en dar lectura a algún documento o registro, solicitar al juzgador que preside la audiencia autorización para proceder a ello, indicando específicamente el motivo de solicitud conforme lo establece este artículo, sin que ello sea motivo de que se reemplace la argumentación oral. Que si hay alguien que habla alguna lengua indígena u otro idioma, ¿qué van a traer? ¿Qué van a traer? Un rato. Exacto. ¿Qué les dice? Porque mucha gente dice traductor. Parece lo mismo, pero traductor es para textos. El intérprete es para leer. Por ejemplo, no sé si sabe que ahora la generación Z tiene como 10 o 15 vocablos que no conocemos nosotros. ¿Sabían eso? ¿No? Por ejemplo, eficiente y aburrido y mamón, ya tienen sus palabras nuevas. Tienen otras palabras. Y ya no te digo el calor de la cárcel, ¿no? Que ahí sabemos que cuando estás por robo, pues eres un rata, pero también eres con él, acá en el calor. Violador, violín. O cuando se sube alguien al micro con calor y te quiere robar, se te describe, le dice al otro, güey, ahí tienes, ahí chinga la cartera, está distraído. Él está hablando ahí en el pasillo y tú no estás entendiendo. Por ejemplo, ¿cómo le dicen cuando se van a ir al procedimiento abreviado? ¿cómo le dice por favor? Sí, ¿cómo dice la familia? Cuando se refiere que su familiar se va a ir al procedimiento abreviado. ¿Está reconociendo o Levantar la mano, ¿no? Exacto. Ya quiere levantar la mano. Y me imagino que en la clase, ¿no? Quiere levantar la mano. Así le dicen. Yo les platicaba que conocí la primera audiencia del Código Nacional de Procedimientos Penales el martes 20 de junio de 2016, hace casi 10 años, porque yo quería conocer la primera audiencia, nada más por eso, aunque no fui contratado, me metí en la audiencia, el doctor Landeros también atendió esa audiencia, y le dije al MP, ¿y esta persona qué? Me contestó, es hija de Francia, Ah, son es francesa. ¿No? Nadie le hace caso, no tiene familia que se preocupe por ella. Y aquí tuve que venir a litigar aquí, después de tantos años, empecé hace 15 años, y dice, no, es que el cachapo se accidentó. ¿Qué es el cachapo? el del micro? Sí, no, te ayuda. Se ve que ustedes viajan. Le va gritando. El cachapo es el que le ayuda al chofer. Cachapo. En los 70s, el cachapo, que no le llamaban cachapo, traía un montón de billetes aquí en la mano. Sí pasa todavía Pasaba. de, ¿Sí? de cama a indios verdes. Sí. Sí, todavía. Y te pasan a cobrar. Sí, sí, pero yo creo que ahora ya da más tentación a cómo está la delincuencia de como los de la gasolinería, antes tenían un fajezote, pues sacaban todo el fajezote. Sí, sí. Ahora me imagino que tienen que ir como el Oxxo a hacer un corte de caja. Porque ya no tratan esos fajezotes de dinero. Pero ese era el cachapo, pues, y no se le decía cachapo. Cuando dicen cacharpo, ¿qué quiere decir entonces? No, pues es el ayudante del chofer del Aquí microbús. no tienen. No, aquí no tiene, esa es la misma connotación, el ayudante del chofer del microbús o del camión. Pero, no, pero yo antes de litigar aquí en mi tercera etapa, porque litigué de chavito, luego cuando salí de la universidad, luego me fui a PGR y luego regresé y volví a litigar y no había escuchado yo jamás esa expresión de cachaco. Bueno, ahora vamos a trasladarnos a la audiencia inicial. Ya la habíamos tocado con anterioridad.
vamos a insistir y que nos sirva como un repaso. Hasta ahorita no tiene ninguna duda. Gracias. Artículo 307. Audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales. A ver, dime un derecho constitucional. Derecho a la audiencia. ¿En qué artículo viene la Constitución? Pues acabo de mandar la liga de lo que tienes de los principales derechos humanos. Ellos tienen las listas. Gracias, gracias. Es el artículo 20, ¿no? Apartado B. Porque aquí dice, audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales. Derecho a la defensa, derecho a la presentación. A ver, fracción, y el apartado B. A que se presuma su inocencia, a declarar o guardar silencio, a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia, tener empleo pues, los hechos que se le imputan. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan. Perdón. Será juzgado en la audiencia pública, le serán facilitados todos los datos. Será juzgado antes de 4 meses. Si se trate de delito cuya pena máxima no sea de 2 años de prisión y ante 1 año. Tendrá derecho a una defensa adecuada. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago del horario. Gracias. Esos son los derechos. Esos son los derechos constitucionales, ¿no? 20 apartado B. En el sistema anterior era apartado A, nada más había apartado A y apartado B. Y ahora hay apartado A, B y C. Se realizará el control legal de la detención si correspondiere. Se formulará la imputación. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá sobre las solicitudes de vinculación al proceso y medidas cautelares. Y se definirá el plazo para el cierre de investigación. En eso consiste la audiencia inicial. En caso de que el Ministerio Público o la víctima ofendida solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor. La víctima ofendida o su asesor jurídico podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia. Control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en caso negativo ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba así como acceso a los registros. El imputado detenido en flagrancia. ¿Qué es la flagrancia, licenciada? Dato. ¿Qué es la flagrancia? Sorprender a alguien en cometer un delito. ¿Está bien? ¿Allá? Sí, también. Sí, precisamente. Bueno. Ok. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, cuando se hubiera
ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido. En el caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el juez de control declarará en receso la audiencia hasta por 1 hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquella con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso, sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. Antes de mencionar lo de la formulación de imputación, quisiera que comentáramos lo de la retención que estamos comentando en la última clase. ¿Te acuerdas, Rick? Sí, 549. exacto. Miren, ya te tienen en flagrancia, ¿no? El MP tiene que hacer una verificación de la flagrancia y podrá retener al detenido hasta por 48 horas. Si es en delincuencia organizada, lo doy. Pero aquí dice el 149, último párrafo. Así también, durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. ¿Qué va a analizar ahí el MP en la retención? Porque no dice aquí. ¿Pero qué va a analizar para retenerlo por 48 horas? Todo tiempo, lugar, todo lo que explican. Dice los jueces de la Ciudad de México, justificar la necesidad de cautela. Sí, eso dice, aunque no viene aquí. Y ya me tocó un asunto de abuso sexual, de que le tocan las copas a una víctima en el metro. Dijo, pues sí hay delito, sí hay flagrancia, pero no acreditó la necesidad de cautela. Entonces no la va a calificar de legal. Ustedes cuando litiguen y tengan un detenido siempre pidan la libertad en términos del 140. En la gran mayoría de los casos les van a decir que Sí, pero pero déjame eso. no es. Sí, no, 48 horas. 48. En la retención. El artículo 149. Pero el otro que siempre es de. Pero Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero estamos en esta etapa de etapa y para lo que la que es legal el control de la decisión. ¿Usted qué opina respecto de que se puede o no se puede incorporar, o más bien no incorporar pruebas en etapa inicial en la audiencia de control para debatir el control? Yo he tenido ya mucha gente que sí se puede, no se puede, sin hacer la etapa ya de del plazo claro, pero ¿usted opina que sí se puede ofrecer, en todo caso, desahogar pruebas para el control de la detención? Excelente pregunta. Acabo de ir a la Cámara de Diputados a una invitación del diputado Sergio Mayer para que en mi exposición sugerir unas reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí estoy compartiendo lo que yo sugerí, mi carta a Santa Cruz. Y uno de esos puntos que les acabo de compartir ahorita, precisamente, es hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba en el control de legalidad de la detención. Pero no dice que le hará saber que tiene derecho a ofrecer medios de prueba. El dato de prueba es la entrevista, el informe, el documento, el video que tú presentaste al Ministerio Público o que le estás corriendo traslado en ese momento y que le vas a dar cuenta al juez a través de la verbalización, tal como le hace el MP cuando pide vinculación a proceso. Es el dato de prueba. Y el medio de prueba se va a desahogar en presencia del juez y se va a incorporar a través de interrogatorio directo al perito, al testigo, etcétera, ¿no? Sin embargo, aunque no dice que tienes derecho a ofrecer medios de prueba, algunos jueces te lo admiten. Hace 6 años, el Oficina Penal Federal de Puebla, fui y le dije, señoría, estuvo 12 horas detenido por el ejército antes de ponerlo a disposición de
del Ministerio Público Federal. Aquí tengo a la señora que es una testigo, le rogaría que pasara antes de calificar de legal la detención. Y además, en su dispositivo electrónico, teléfono celular, trae el WhatsApp que tuvo con su esposo, de que dónde estaba y que no lo dejaban salir, etc. No necesité testigo idóneo pertinente para incorporar como medio de prueba lo que les decía el teléfono. Si me fue, dijo, a ver, muéstranos el teléfono. Muy laxo, pues. Pero él ya sabía que iba a calificar de legal detención. Y lo que no quería era decir que me impidió todo eso. Tú desahoga lo que quieras. Nada más te voy a chingar. Y ay, papá. Esa prolongación injustificada no fue desviada a otro lugar. No se llevaron a cabo actos de investigación previos a la puesta a discusión. La Corte ya dijo que esa detención prolongada no es suficiente para una libertad. Califico de legal la detención. Pero otros jueces te dicen que no puedes desahogar medios. En otro asunto aquí, le dije, señoría, aquí tengo un teléfono porque dice que le robó, pero están en San Juanico en un evento y chocan dos grupos de colonos. Y aquí está filmado todo. A ver, voy a dar un receso. Y ya le colo traslado al MP el video a su WhatsApp. Defensor, pues él ya se puede percatar el MP lo que se aprecia. Si él dice otra cosa, le voy a pedir que se reproduzca, no como medio, pero sí como artículo 44, como un apoyo. A ver, Ministerio Público, no, se ve que vienen unas personas y otras que se empiezan a pelear. Y no se acredita, no se ve ningún robo ni nada. No califico de legal la detención. No tiene que ver mucho, pues, que dé la oportunidad. Como decía mi maestro en la maestría en el 2005, hace 20 años, tienes 10. Y las primeras clases. Sí, pero luego te hace el examen y pues ya no sacaste 10. Y luego si te pregunta y no sabes, te baja un punto. Pero Entonces ya entonces, terminas con 8. depende después, pero Sí, no, sí. terminan por eso. Yo una vez venía ahí hace de joven por un hotel con una pretendiente y dije, ¿entramos? Bueno. Pero si te sigues derecho, pues ya no pasaste. Discúlpeme, lo descarado. Estoy bromeando. Oiga, Voy mucho con los dichos mexicanos, los proverbios, los refranes. Hay uno que dice, no hay peor lucha que la que no se hace. No hay peor lucha que la que no se hace. Pues sí. Además, en la Biblia dice que Dios dijo, pide en abundancia. En México tenemos otra cultura. Va a su pobre casa. ¿No? Ay, ¿no quiere un cafecito? En diminutivo. No sé si eso es de los aztecas o de los españoles, pero no quiero un cafecito. Ay, es que no traje mi carrito y se me va a hacer tarde. No, está como la amante, ¿no? Tú eres la casa chica. Chica pendeja tiene alberca. Pero en tu casa, mi viejo, tu casa no llega mi viejo a dormir. No, se la pasa muy activo. ¿Qué me vas a decir? Acá. que yo me perdí un poquito en la cuestión del artículo 49 de la retención, donde dice que la necesidad de cautela. Si no viene ahí. No, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se aplica? Ah. ¿Cómo? El MP tiene que acreditar. De acuerdo a la entrevista de la víctima, hay amenazas del detenido. Se va a requerir pedir prisión preventiva porque corre riesgo la víctima. De los generales proporcionados por el imputado dice que vive en Tijuana y no tiene un trabajo fijo. Puedo yo establecer que hay indicios de peligro de sustracción. Entonces, la necesidad, digo necesidad de cautela, y es más entendible necesidad de una medida cautelar, ¿no? Pero es eso. Y aunque el código no lo dice, así lo han resumido los jueces. Incluso por ahí está en un curso, nos dio también lo de Sí. Sí. domicilio, trabajo, algo así de. Sí. Creo que se los compartí, si no se los voy a compartir ahorita otra vez, porque eso es lo que tienen que recabar de inmediato. Voy a ir a Café o lo que sea. ver. Sí. 3 minutitos, compañeros. Ventas. No querían jugar mis vecinos un partido porque acaban de estrenar una consola. Es un mueble y en medio un tocadiscos.
Yo tengo Ok. uno. Ah, Ahí lo conservo. pero de tus papás, ¿no? Sí, claro. Bueno, de los abuelos. Ah, fíjate. Y se oye cuando pones la aguja, como que estuviera sucio, así suena cuando colocas la aguja en el disco, ¿no? Entonces no sé de dónde aprendió mi hija esa expresión, que se entiende a qué se refiere, ¿no? Pero se viene escuchando, parece disco rayado. Y se ha heredado, parece disco rayado. Sí, porque se rayaba el disco y gavilán, 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 oh, 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 paloma, paloma, paloma. Entonces no salía del carril. Bien, entonces ya les compartí ahorita lo que nosotros solicitamos para acreditar arraigo familiar, laboral y domiciliario, ¿no? Entonces, si tú acreditas eso desde las 48 horas, pues el EBP no va a necesitar judicializar con detenido porque no hay necesidad de cautela. Estaría bien una evaluación del riesgo. Aquí el primer asunto que tendría aquí enfrente, martes 20, que les comenté de la hija de Francia, que yo me metí sin haber sido contratado, pero yo quería conocer esa audiencia. El juez dijo, estos puntos de la defensa, no. Nada de lo que yo dije sirvió. Y agrega, sin embargo, la manera de conducción es arbitraria. Es ilegal, no hay evaluación de riesgo, no hay una necesidad de cautela, no justificó la retención, no voy a calificar de ilegal la detención. En el 2015 yo empecé a hacer los 45 secretos de control de detención y ya se los compartí y agregué eso que dijo el juez. Y ya más recientemente, del 2020 para acá, Ángel Aaron Atristain, que se debe aplicar el 140 y el doctor Ismael Alcántara, que se debe acreditar mm, la necesidad de cautela, ¿no? Entonces, dentro de los argumentos que ustedes van a debatir en el control de detención, si es que hay flagrancia y no encuentran otra manera de defenderse, será atacarlo de la retención, para que el juez no califique de legal la detención, ¿sí? Con los argumentos que les estoy dando ahorita del doctor Landeros y de Aaron Freestein y luego del doctor Ismael Alcántara. Y no me acuerdo si compartí hace un par de días textual lo que resolvió Ismael Alcántara en un asunto, sí se los compartí en el grupo, del tema de la retención, ayer o antier. No se los compartí. No, está un poquito largo esa audiencia. La transcribimos. Ya la encontré aquí. Es de una audiencia, creo que la estás compartiendo ahorita. Por favor. Sí. No estaba en el grupo cuando mandaron el archivo de los 49. No, pues. Ah, no, sí. Ah. De hecho, ya está aquí. Ahorita que ya estabas al principio. Ajá. Está Hace aquí. mucho. También en la medida cautelar está en esa misma lista de archivos de Drive y les acabo de pasar una lista con audiencias que para analizar. Son las audiencias que me habían dado en USB. Ya les pasé una lista. ¿Cuántas son ahí? Todas las de USB. ¿Las 10 audiencias? Las de USB. ¿Y el USB lo devolviste? Sí, te lo devolví. ¿Y dónde lo guardé? No sé si quieres ahorita te aviso que. Ah, no tengo la hora, te lo aviso. Pues, sí, claro. Pues, no. Ya. Pasamos. ¿Y qué? En la casa. ¿Cómo sabes? Porque esto está conectado en mi HDMI. ¿Ya te acuerdas ahorita? Sí, Ah. es un adaptador. Tipo, sí.
Yo pensé que ¿Son 10? La licenciada cuál? estaba, ¿Acá? Allá. ¿Quién? Greta. ella era. Alex empieza cuando les hablo ahí. Soy yo. Muy bien. ¿Sí comprendieron a qué se refiere mi hija con esas 10 audiencias? Eh, Precisamente son de control de detención. Ustedes conocen este programa de Suits, La Ley de los Audaces, ¿no? Sí. Y también han visto una de una Corea del Sur Sí. que tiene autismo. La verdad es sí, Y que es de un jurado. En todas las series ganan sí, sí. siempre, ¿no? Ah, bueno, pues yo les mandé 10 audiencias de control de detención, pues todas victoriosas. También, como en las series que siempre ganan. ¿Sí? Por diferentes razones y motivos. Bueno, entonces, tenemos dos vertientes, atacar la flagrancia y la retención, cuando no podemos con esta porque está ya cincho el asunto, ¿no? Pero además de esto, ¿qué podemos atacar en un control de la detención como defensores? ¿Qué podemos atacar? El control de la detención, aparte de la flagrancia, Sí, pues las formalidades, ¿no? De la conducta, ujú, acciones, los horarios, como ya dijo, las facultades de las personas que intervengan, a lo mejor de los policías estén activos, de sus gafetes, estén activos para la competencia del juez, incluso, ¿no? Poder conocer de ese delito, porque a lo mejor fue de otra jurisdicción, lo detuvieron o le toca, o lo detuvieron en Naucalpan y lo quieren poner en México. Digo, también eso puede ser un argumento para, o inclusive, pues sí, flagrancia, ¿verdad? O que la conducta sí encuadre en un hecho delictuoso. exactamente, lo habíamos comentado, ¿no? Te agarré estornudando. ¿Y eso qué? Estornudar no es delito, ¿no? Te agarré extorsionando. ¿Cómo? O sea, la víctima le dijo al policía, me acaba de decir que le caiga con la renta, que le caiga con el derecho de piso. A lo mejor el derecho de piso lleva implícito una amenaza, pero vamos a pensar que no sea así esa connotación, ¿no? Y entonces ella lo detuvo el policía. Pero eso no es una extorsión. La extorsión es la exigencia y la advertencia y amenaza y amago de que te va a hacer algo. Juntas es una extorsión. Ya te la sabes. Esa simple expresión no es robo. O sea, el robo es desapoderamiento. Pero en el tema de la extorsión, eso que le dijo, supuestamente, el patrocinado, eso no es extorsión. Y efectivamente no es extorsión. Y así lo resuelve el juez. Además, el policía auxiliar no entrevistó a los testigos como se lo exige el Código Nacional. Además, no hay flagrancia porque el policía no llegó en el momento que... Sí, no vio cuando le estaba exigiendo. No, ese es el dicho de la víctima. No, pues libertad. Pero ahí, porque el hecho no constituye, la conducta no constituye un hecho que le decían como delito. Eso no es delito, aunque parezca delito. Okay. No. Bueno, incluso que le haya dado dinero, pero no está la amenaza. No. Pero si no me das, te mato. Digo, ya te la sabes. Claro. Y por ejemplo, si en el primer momento te dice, robó 1,000 pesos, pero no me encontramos 700, o sí tiene que ver. No, eso no.
Eso no va a prosperar porque el juez va a saber que el chingón 300 la policía. Entonces, tenemos la vertiente de la flagrancia, la de la retención, de que no es un hecho que la ley señala como delito. Pero también un tema de nulidad, que ya hemos platicado. ¿No? Oye, detienen un cateo. Sí, pero en un cateo debe de haber 2 testigos de asistencia y no testigos. Ese cateo es ilegal. Consecuencia, la detención es ilegal. Y buscar y otros temas de nulidad. ¿Y cuándo es nulo? Cuando el acto es ilícito violatorio de derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Pues se los acabo de compartir, 57 derechos humanos por lo menos. Entonces ustedes hagan una confrontación de lo que están leyendo en la carpeta con su catálogo de derechos humanos. Por ejemplo, los aseguramientos. No, pues que el MP aseguró el vehículo y una bicicleta y un terreno, pero ¿por qué? Si hay jurisprudencia que dice que debe de haber flagrancia para que el MP pueda asegurar. Y no nada más eso, señoría, para que el MP pueda asegurar, debe pedir una técnica de investigación, porque así dice el código. ¿Cuál código? Pues el Código Nacional. ¿Cuál artículo? Otra se los busco. Que no me lo sé de memoria, pero el 251 dice, actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. 1. La inspección del lugar, la inspección del lugar distinto de los hechos, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento de cadáver, la aportación de comunicación entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, la entrevista de testigos, recompensas y las demás, ¿no? En los casos de la fracción 9, dicha exaltación debe ser autorizada por el procurador. Para los efectos de la fracción 10 de este artículo, cuando un testigo se niega a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público, en su caso por el juez de control, en los términos que prevé este artículo. Bueno, todas estas son que no requieren autorización previa. Ahora, el 252, agarren su código. Vayan leyéndome una por una, por favor. Artículo 252. Sí. Actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes. 1. La exhumación de cadáveres. 2. Las órdenes de cateo. 3. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. 4. La toma de muestras de flujo corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma. 5. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada. Y 6. Las demás que señalen las leyes aplicables. ¿Cuántos actos de investigación entonces requieren autorización previa del juez de control? ¿Cuántos? Francisco, ¿cuántos? ¿Cuántos? 6. Allá, Francisco, ¿cuántos? Yo creo que más, porque dice las demás, y además dice acciones que impliquen afectación a derechos ya establecidos. Exacto. Entonces no son 6 nada más. Y es a lo que yo iba. Derecho a la propiedad, derecho a la posesión, derecho a tu bicicleta, derecho a tu carro, derecho a tu casa, derecho a casa habitación. El MP no puede asegurar si no fue a pedir una técnica de investigación al juez. ¿No? Entonces, ya salté un poquito del tema de control de la detención a un tema de nulidad del aseguramiento. Y es que del cateo, que requiere una autorización del juez, me vino a la mente el aseguramiento, como que van de la mano un tema con otro, ¿no? Pero entonces, flagrancia, retención, nulidad. El hecho no constituye un delito. Ustedes le pueden agregar al juez diciéndole que no es razonable, ¿no? Pero
a lo mejor a lo mejor nada más como un complemento. Por muchos motivos puede que no haya flagrancia. Si dice, no, pues es que le dio 100 cuchilladas en el pecho y nada más le abrió una, eso ni siquiera parece razonable. O sea, no es creíble lo que está diciendo. Y la palabra razonabilidad viene en el 316 para dictar un auto de vinculación, pero ustedes la pueden retomar como un argumento más. No estamos tocando todos los 45 puntos que vienen ahí en el catálogo, pero los más importantes tal vez, ¿no? Que falte la querella, una detención prolongada donde se hayan desviado a hacer un acto de investigación, eso es ilegal. Se lo acabo de decir ahorita, pues, cuando hay Potitlán, fíjense, nada más que ahí era orden de aprehensión, el argumento fue para el auto de vinculación. A ver, está X1 supuestamente secuestrada en el domicilio 1 y la trasladan al domicilio 2 y se escapa. Y entonces ella dice, policía, estuve en el domicilio 2. A ver, vamos a ver si hay más víctimas. Y entran y encuentran un papel que dice, se nos fue, voy a la casa de David y van al domicilio 3, donde X2 le rentaba o le prestaba un cuarto a X1 a la víctima. Y ella le deja entrar al policía y lo encuentran a él en su habitación, pero no es cierto, él estaba en la suya. Es una casa, habitación. Yo le dije al juez, a ver, aquí hay esta violación de derechos humanos parece un tren sin frenos. Esta violación de derechos humanos goza de cabal salud. Primero, ¿con qué derecho entrar a nuestro primer domicilio? Si no hay gritos de auxilio, no hay balazos, no hay nada, no pueden intrometerse. Ahora, ese es el primer domicilio. Y ahí agarran un papel y dice que están en la casa de David. Y se van a la casa y ella les deja entrar, pero ella no es la dueña de la casa. De por sí, al haber entrado allá ya es ilegal. Y haber entrado aquí también. Y entonces pidió la nulidad de esos dos actos y en consecuencia de todo lo demás. Nada más que era como un secuestro, pues el juez nos aventó el tiro. Pero luego ya nos platicó un testigo que lo que sucede es de que la víctima es amiga del imputado y también es amiga de Elizabeth, que también supuestamente la secuestró. Pero resulta y resalta que la víctima le robó unos cartuchos a Elizabeth, ella se enojó, le estaba requiriendo que se los devolviera. Mi cliente pues no tomó partido y la víctima se enojó y total que ahora andan cortas de la mano la víctima y una de sus secuestradores, Elizabeth, y está por secuestro. Fui a California Western School of Law en San Diego en el 2013, hace casi 13 años, porque fui en febrero del 2013. Y luego fui en mayo y nos recomendaban que contratemos un investigador privado. Yo les dije, como se los dije en alguna ocasión, que en México le pagas al abogado, le pagas al investigador. También nos sugirieron ir al lugar del hecho y contratar peritos. Un ejemplo de la importancia del investigador o de investigar a la víctima o testigo es una audiencia de juicio que hubo aquí, donde el testigo estrella dice que él vio cuando ocurre el homicidio. Entonces el defensor le dice, ¿usted es profesor del TEC de Monterrey? Correcto, sí. Y da conferencias, correcto, sí. Ubique su mente el 13 de febrero del año pasado, sí. Usted dio una conferencia en Monterrey, correcto, sí. Hasta le dieron un diploma, ¿cierto? Sí. Reconocería el diploma, sí, ese es el diploma, ¿verdad? ¿Y en qué fecha dio la conferencia? En la misma fecha del homicidio, ¿cierto? No más para. Y así lo fue encaminando, con Franco Sori y con Ángel Saucedo. Entonces echas abajo ese testigo, pero a través de que investigaste al testigo. Lo más básico es que pagues a un comandante y te dé información de Plataforma México. Lo segundo, con un investigador privado. Y lo tercero, pues ahí con algún amigo, que sea, para ver de qué ojea el testigo, lo que sea, ¿no? Nosotros tuvimos un asunto de una desaparición y el MP jamás hizo pedir los datos conservados. Un año diciéndole al juez y jamás se logró. Datos conservados periféricos usaban las llamadas para ubicar el teléfono de la testigo víctima, que se salva, pero no se salvó el otro. Pero no es cierto, la testigo ni estuvo ahí. Entonces, una vez que
se resuelve la calificar de legal la detención, el MP le va a formular imputación. Oiga, es que usted todo el año pasado estuvo tocando a la muchacha. Aclaraciones, objeciones, defensor, sí, pero hay cosas que no te piden aclaraciones y objeciones. Por eso me sacaron de una audiencia en Ciudad de Nezahualcóyotl hace 2 meses. ¿Quiere declarar? No, permítanme, señor. Hay aclaraciones, objeciones. Eso es después, ¿no? Con todo respeto, es antes. A ver, díganme cuáles. Se molestó, en una de esas me salió un poquito por la tangente. A ver, ¿usted conoce el código? Bueno, tengo postulando 15 años, señor. Usted ni era juez todavía. Sálgase. Y yo volteé a ver al imputado, le dije, yo no me dejo, ¿eh? Ya le dije que salga, a usted le va a poner una queja. Y me salí. Ella inició su canal de TikTok refiriéndose a mi persona y refiriéndose a esa audiencia. Hay abogados que no acreditan la teoría del caso, que no conocen. Y le dije, señora, me estoy sintiendo aludido. Y lo cierto es que no fueron así las cosas. Y entonces subí a YouTube la audiencia y digo, ante la polémica, la audiencia. Y luego hice un dúo en TikTok. Jala su imagen, que no todos permiten el dúo. Le ponen un candado, pero ella no le había puesto ningún candado. Hago el dúo y le digo que no es cierto. Y luego muchas críticas a la jueza, que sentí yo feo, que quité el dúo. Se sentí más gacho que la atacaran, porque soy muy noble a veces. Y luego me empezaron a avisar que se volvió a referir a mí, pero le dije, no, ese no soy yo. Y yo le dije a la jueza, oiga, ¿ahora quién se refiere? En otro video de ella. No, ese es otro abogado. No sé a quién se refirió. Dije, pensé que era yo. Usted no es nuestro suegro. Bueno, ya. Vuelta a la página. Está bien, maestro. Ya somos amigos. De la mano. Sí, exacto. Pero siempre piden aclaraciones y precisiones. ¿Se va a caer? Ah, muy bien. Bueno, no te preocupes. Ahora es lo que le digo a mi secretaria, que le ponga insecticida. Sí. Oye, Francisco, ¿no te acuerdas antes de los insecticidas? El flip era así, la bombita así, con el recipiente, le jalabas y le apretabas. Ya no está para ustedes. Ya me está haciendo sentir bien. ¿Eh? Ya me está haciendo sentir bien. A mí me tocó, estaba yo niño. ¿Qué edad tienes? Yo, 47. Eres más joven. Sí. De hecho, yo me siento más joven, por eso ahorita ya me sentí bien. No, sí, ya estoy grande. ¿Tú qué edad tienes? Está bien, está bien. Bueno, entonces ahí tienen esos puntos que decir, pueden servir para el control. La formulación de imputación deben de pedir aclaraciones, porque se establece la litis en ese momento y ya no va a poder cambiar. Yo me acuerdo con Titlán, le dije, señora, quiero unas aclaraciones o presiones, está bien. Y luego le dije, voy a requerir auxilio judicial. Y dijo el MP, no conoce el sistema. Me sacó de onda, porque yo previamente había hablado platicado con el MP antes de la audiencia, ya nos conocían. Le dije, todos se llegaron muy alto. Era una persona joven y llevaba como 10 años de MP. Para que me salga, no conoce el sistema. ¿Cómo le voy a demandar con $1,000,000 daño moral? Si no acredita lo que está diciendo. Y entonces le pido al juez auxilio judicial y le da vista al MP. Yo le dije al juez, ¿para qué hace control horizontal si me tiene que dar el auxilio judicial? Permítame. Y ya pido 5 puntos de auxilio judicial y el juez autoriza a todos. Pero se enojó. Porque dije, ¿para qué le da la palabra al MP si le estoy pidiendo auxilio judicial? Es como si le dijera, permiso para que declare mi patrocinado, que es usted que le pregunte la opinión del MP. Lo que diga el MP es ocioso, es un derecho constitucional. Y el auxilio judicial también es un derecho constitucional. Se enojó el juez en ese momento. No se trata de que se pelee con los jueces, pero híjole, hay jueces que propician el enfrentamiento, ¿no? Estas aclaraciones y precisiones son antes de. O sea, ¿en qué momentos? Ah, muy bien. Formula la imputación del MP. A usted, señor Miguel, se le está llevando una investigación por el delito de robo en casa habitación, toda vez que el pasado 10 de octubre del 2025 se le sorprendió saliendo de una casa con unos enseres, etcétera, ¿no? Y tú puedes pedir unas aclaraciones si es que no da la fecha, o lo dejas así en el error, o que te diga cuáles enseres y que no haya alguna inspección. Pero sobre todo, por ejemplo, en las fechas. Estuvo entrando a la oficina de gobierno. ¿En qué fechas? Porque tú vas a poder poner unas coartadas, pero si no tienes las fechas no vas a poder. ¿Usted considera que a veces es bueno sí preguntarlas o no? Porque yo creo que para los argumentos
para la solicitud de ya sea no vinculación, para incluso una sentencia, sí es fuerte que uno diga, ni siquiera dijo qué día, ni siquiera se le dio la. Sí, no hay que, a veces no hay que pedir presión. Sí, justo. A veces no es conveniente porque le estás ayudando a que enderece. Enderece. Pues, Bueno, entonces, ya enseguida de esas declaraciones o posiciones, va a preguntar el juez que se desea declarar. Es la misma pregunta. ¿Conviene que declare o no? Pues va a depender del caso completo, porque luego se ubican. El juez va a tomar como eso es que usted se ubicó en circunstancias de tiempo, lugar y ocasión. Y ya no te va a creer que sí estuve ahí, pero no dice nada. No, ya te chingaste. A veces es consensuado un acto. Y te ubicas, sí, pero créame que si digo que estuve ahí, también créame que fue por su voluntad. Si no hay desgarros, si lo ubicó, que si tuvo consentimiento, muchas cosas. Luego pues, se encuentra la mamá, ay, que me violó mamá, aunque no sé, no haya sido así. y son inversiones, ¿no? Lo que dicen. Después, como asunto, que incluso en el dictamen mismo dictamen dice que hay, sí hay lesiones, pero ya ya eran anteriores, anteriores, y el hecho como tal realmente es completamente diferente. Es que no pudo cantar durante tanto tiempo. Posteriormente me dijo, yo estuve haciendo sexo oral durante 20 minutos. Y es como, es inverosímil ciertas cosas. No uses la palabra inverosímil si no quieres, pero razonable. Razonable, sí, Tiene el código aquí razonable. Es razonable. ¿No? Sí, sí, bueno. Porque para lo que tipo de ser inverosímil, para el juez no. Y el juez se inclina más a creerle a la víctima. Siempre. Política criminal. Entonces, la palabra es Una palabra que viene del propio código razonable. Una vez dije allá en Ciudad Obregón, Sonora, hace 10 años, un juez razonable debe de dictar auto de no vinculación al proceso. Y luego me encuentro la jueza en el pasillo en otro día y me dice, ¿cómo estamos? Bien. La vez pasada traje a mis alumnos. Iba a venir usted. Y eso fue hace 10 años. Ahora ya nadie trae a sus alumnos. Pero que me hizo sentir bien. Y me dice, porque pues razonable. Si se dan cuenta, los jueces son muy observadores, cara. Y luego fue ya vicefiscal en la Procuraduría, se debe jubilado. Esa cosa una vez la vi en otra visita al Ciudad Obregón, por son chiquitos los juzgados, ahí con su perro, en cuclillas. Y yo creí que era una persona de la calle, adentro del juzgado como un perro, por algún motivo. Y no me dijo, es la juez. La juez con su perro, no haber tenido hijos o no sé, ¿no? Porque yo dejo a mi perro en mi casa, no en mi trabajo. O al menos que ese perro sea perro de asistencia, que no creo, o un perro ahí vagabundo que se haya sentado base ahí, ¿no? Y sí sabías que si te preguntan si es de apoyo o te están discriminando, tú llegas con tu perro al avión y no te pueden ni cuestionar. Y en los centros comerciales hay unas áreas ahora. Tampoco se trata que te a Liverpool en los perfumes con tu perro, ¿no? O sea, no sé cómo se. dan unos carritos, ¿no? Tienes como campeonas. Sí, es increíble, ¿no? Entonces, una vez que ya tú decides si declara o no, entonces el MP va a solicitar vinculación al proceso. No lo saques de sus errores, va a preguntar el juez en qué tiempo quieres que se resuelva, si en ese momento 144 o 172. En la Constitución dice prórroga de plazo o ampliación. Publicidad, ¿no? No dice eso. En Jalapa, hace 8 años, juez federal me dijo, ¿tú quieres? Te puedo dar más 772. Pero yo detecté que el juez quería dejar un legado. Y que quiero 216, autorizado. Y fue auto de no vinculación porque le dije, entran unos malhechores a secuestrar a una víctima y dejan el teléfono de la víctima que estaba hablando por teléfono, lo dejan ahí. Y dimos intervención a nuestros peritos y ese teléfono estaba deambulando 3 meses. Le dije, oiga, ¿no se supone que debe estar asegurado? Y que debe estar en la fiscalía. Y ese fue uno de mis argumentos. Seguimos con el proceso, pero se ganó un amparo que promovió un abogado de oficio, Fernando Allende, se repuso la audiencia, pero ya llevábamos 8 meses interrelacionando con el juez, que se suponía la intermedia, que cambiaban de sala, etcétera, ¿no? Entonces, empiezan a intervenir la comunicación de Guadalupe. Y le dije, su señoría, fíjese usted qué pasó.
La señora Guadalupe va de visita al Centro Nacional de Arraigos. Y para eso le dicen que vaya a la FEMLO, si era en ese momento, o se ha ido, para una comparecencia para que le dé permiso ver a su conocido o su esposo. Toman una comparecencia y empiezan a investigar su celular y las llamadas. Pero ella nunca le hicieron saber su facultad de abstención para reservarse porque es esposo del detenido. Y eso es un acto ilícito, violatorio de derechos humanos, y como un acto reflejo, como es una teoría del fruto ordenado, todo lo demás también lo es. ¿Por qué? Porque empiezan a intervenir la comunicación y habla con el secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y le empieza a dar información de unos malhechores, porque como informante, Lupita, y luego resulta que están investigando al secretario de Seguridad Pública y se hace un desmadre y la detienen por secuestro. Aparece un video, un audio, donde se ve un güey cabrón, ¿dónde está el dinero? La chingada, y diciendo que era Lupita. Entonces, usted escuchó a Lupita varias audiencias. Más aparte de mi perito, que ya no es su voz. Ella no es, esa voz que escuchemos no es de Lupita. ¿Verdad, Lupita? Sí, licenciado. Y entonces empezó a tener el juez amor a Lupita, y así me refería yo como ella, no como imputada, sino como Lupita, pero sobre todo el tema de que agarraron el celular y le intervinieron, se lo llevaron, y por otro lado, interviene en el teléfono de la señora y dijo, pues eso es un acto ilícito, y todo lo demás también. Auto de no vinculación. Chingón, ¿no? Bueno, entonces el MP hace su petición de vinculación al proceso. Y entonces, ustedes, ¿qué van a decir para contrarrestar esa petición de vinculación? ¿Qué van a decir? El Chespirito generó 50 millones de dólares en su vida. Fue 15 años del libreto de Capulina, Vito y Capulina. 25 años de Chespirito, de los cuales 10 estaba toda la planilla completa de Chavo, con Kiko y Don Ramón. Él hacía todos los argumentos de todos los episodios. Discúlpeme que se los comparta porque estoy impresionado. 50 millones de dólares. No ganaban mucho dinero los actores, como lo ganan Friends, The Big Bang Theory y Doctor House, y todos que ganan millones, ¿no? Aquel que ganaba millones era Chespirito. Le dio a ganar a Televisa como 1.500 millones. Chespirito le dio a ganar a Televisa como 1.500 millones. Y me imagino que de dólares. Cada episodio de Chavo gana $1 millón. Discúlpeme, no me quise salir, pero llega Kiko y le dice, ¿estás enojado conmigo? No estoy enojado conmigo. ¿De veras no estás enojado conmigo? Le pregunta el Chavo a Kiko, no estoy enojado contigo. Y le dice el Chavo, ¿no estás enojado conmigo? Que no estoy enojado contigo. No estás enojado, que no. Todo eso, cada episodio durante 10 años, a la semana, un capítulo a la semana, es de idea de Chespirito. Que el Chavo fingía la voz igual que Chabelo, pero yo nunca reparé sobre que estaba fingiendo la voz. No reparé sobre que fingía su voz. Chabelo sí la fingía y me di tiempo después, ¿no? Entonces, así con ese ingenio del Chavo, de Chespirito, nosotros debemos tener ingenio para una defensa. Decir, a ver, lo mismo que vemos en control de detención, pero acusado, ¿no? Esto no es un hecho que la decisión como delito. No hay datos de prueba objetivos. No son suficientes. No se acredita la probable intervención. Hay insuficiencia probatoria. No se acredita el dolo. X1 que va manejando, le hacen la parada, se sube X2, ahí armado, y X3 la policía los para y dice que encuentra el arma en el carro. Dice, nada, X1 mi cliente ni siquiera con dolo porque él desconoce lo del arma. Entonces tema de dolo, porque también le dije en este asunto de la piratería a la jueza. En el supuesto no concedido que hubiera sido ella, ni siquiera sabía que era piratería. Entonces hay ausencia de dolo. En este momento también hay insuficiencia probatoria, señorita. ¿Sí? Ni siquiera está acreditada la probable intervención. Entonces, esos son argumentos que ustedes pueden utilizar. La conducta es atípica, ¿no? Simulación de secuestro, oye, lo traen porque dijo que estaba secuestrado, sí, pero no pidió rescate. No hay un elemento donde está pidiendo. No sabría cuál exactamente. En todo caso, que sea una privación ilegal, ¿no? Sí, no, tampoco, porque él te está simulando. Me secuestraron, pero no me secuestraron, no quería trabajar un enfermero. Simulación de secuestro, no, su señoría, porque la simulación de secuestro requiere obtener un lucro. Él no quiso obtener un lucro.
Le puse el ejemplo otra vez por Zoom, ¿no? De un rompecabezas, si falta una ficha, ya no está completo tu rompecabezas, ya la conducta es atípica, no es delito. El asunto que les decía del 2016 en Zacatecas, transporte de documentados. La señoría exige dos elementos subjetivos específicos distintos al dolo. El primero, obtener un lucro, y el segundo, el propósito de evadir la revisión migratoria, pero van por el bulevar de Zacatecas. Ellos no están tratando de evadir la revisión migratoria, no están yendo ya por el cerro ni por el río. Entonces ellos no tienen esa intención. Pareciera delito porque en el supuesto no concedido, pero no se lo vas a decir a la juez. Cita ya los pinches pollos ahí puestos con la Federal de Caminos, pues tampoco, ¿verdad? Y a auto de no vinculación. Ahora, dicen, es que no se requiere acreditar los elementos de tipo. ¿Por qué? Porque hubo una resolución de contradicción de tesis de Chihuahua y Quintana Roo y hablaba de los elementos del delito, no del tipo. En Quintana Roo decía que era necesario acreditar los elementos, en Chihuahua que no, y la Corte optó por los de Chihuahua, no es necesario acreditar los elementos. Entonces, si tú le dices, es una conducta típica, te lo paso. Pero si tú le dices, no están acreditados todos los elementos, te va a decir, es que no es necesario que estén acreditados todos los elementos. Yo he optado por decir, esa conducta no constituye un hecho que la ley señala como delito. Ya no hablo de elementos, simplemente que esa conducta, Porque dice conducta típica. ¿sí? Entonces, esa conducta no es un hecho que la ley señale como delito. Es un argumento más contra el auto de vinculación al proceso. No hay dolo, insuficiencia probatoria. Él no estaba y hay testigos. Nada más hay un testigo del Ministerio Público, un asunto en Cuautitlán, de un robo, y traje al policía. ¿Cómo hiciste el reconocimiento? Le dimos una valida, ¿no? Y luego la denuncia, dice el denunciante, que tenía acné, el que le robó. Y entonces yo le dije, en el reconocimiento, señoría, trae y ponen a personas que no coinciden con la descripción que dio la víctima, sino traer a personas que coinciden con la descripción del detenido, pero de eso no se trata el reconocimiento. El reconocimiento se trata de que traigan a personas que coincidan con la descripción que da la víctima. Y la juez detectó algo. La víctima refiere que tenía acné y este güey no tiene acné. Entonces, en los mínimos detalles. Claro, si hubiera sido un juez poco garantista, aunque se hubiera dado cuenta, tal vez no hubiera resuelto la calificar del auto de no vinculación. Entonces, ustedes tienen que ver el reconocimiento, tienen que ver el cateo. Imagínense un cateo donde no hubo calificar de legal la detención porque se dilataron, le inventan otro delito y piden orden de aprehensión por lo del cateo y entonces ya no tuvieron la oportunidad de argumentar contra la detención. ¿Por qué? Porque nada más empieza con la formulación de imputación. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que el cateo es ilegal. Si ese cateo no tuvo testigos, entonces a partir de ahí donde empieza toda esta historia, Está mal. está bajo, es ilegal. Y solicitó un auto de no vinculación. Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces ustedes deben de hacer un análisis de todos estos argumentos y los que más que se desprendan de la carpeta y de lo que hayan desahogado, ¿no? Y luego si tenga la víctima que puede ser riesgoso, pero si se atreven, si comparecen, y la interrogan, no, a mí nunca me opciona la vista a nadie. Checarse el reconocimiento, porque el policía dice, me mandan esta investigación contra Juan Martínez y hoy pusieron una disposición en Toluca alguien que coincide con las características de Juan Martínez. ¿Y cómo sabes si no estás allá? ¿Y cómo sabes que coincide la media afiliación de tantos detenidos? Y entonces le llaman a la víctima, oye, hay una persona que coincide con el denunciado y llega a Toluca a hacer un reconocimiento de personas, pero ya llega viciado con la opinión que le dio el policía, que además está mintiendo. Y si además en el reconocimiento o en alguna carpeta se desprende que vio antes al detenido, que dijera algún testigo o él, sí, me mandaron llamar, vi que lo trabajando en la camioneta y luego me lo pusieron a la vista, no, ya estaba contaminado, señor. Ese reconocimiento no es suficiente. Gracias.